Eh, Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada. Todo el que no quiera salir con que cierre el vídeo lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra a la compañera Chon que nos hará la presentación de la ponente de esta tarde. Adelante, Chon. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio es un placer, como siempre, que estemos aquí porque por lo menos nos vemos, ¿no? Deciros que antes que presentar a Cristina, quería que entre todos mandáramos un recuerdo cariñoso a dos compañeros para nosotros muy queridos, que son Manuel y Enriqueta. Están pasando por un momento muy difícil en el tema familiar y desde aquí, aunque no les vamos a ver, les mandamos todo nuestro cariño y toda nuestra energía. La semana que viene posiblemente ya le tengamos con nosotros y este momento triste haya pasado por lo menos a efectos nuestros. Y luego, bueno, ya. Luego, bueno, pues quiero presentaros a una persona muy importante para nosotros porque nos va a aclarar un montón de incógnitas. Se trata de la compañera Cristina Salma, es que me confundo. Es doctora en Economía Internacional y Desarrollo Económico por la Universidad de Barcelona. No es que sea solo experta en el tema eléctrico, es que al ser una persona interesada en el tema económico y de todo lo cómo se desarrolla, pues precisamente le llama la atención, y así lo ha hecho en diversos artículos, concretamente en la revista republicana Política, sobre el tema de este debate que hay, esta lucha interna que hay entre el poder económico y la política. Entonces, yo creo que ella nos va a desarrollar esto y luego seguramente salgan otras preguntas de otras energías que también nos vienen por detrás, empujando y que pueden dar lugar a subidas similares a las que estamos pagando en electricidad, a pesar de que Vicente está pagando un poco más, que yo no, eso está claro. Entonces, nada, Cristina, darte la palabra y decirte que bienvenida al grupo, ¿vale? Muchísimas gracias, Chon, y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias primero por invitarme, por darme la oportunidad aquí de compartir con vosotros e intentar aclarar algunas de las dudas que tenemos en torno a esto que tanto nos afecta a todos, ¿no? Que es el precio de la luz. Y bueno, especialmente agradecida además por poder compartir este intercambio con personas comprometidas, ¿no? con la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Porque entre todos vamos sumando y bueno, alguna cosita lograremos. Entonces, lo primero que me gustaría decir es el porqué del título, ¿no? El título que le he puesto un poco a la conferencia es el precio de la luz, abuso económico y batalla política, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las dos patas estas, ¿no? Por un lado, porque para entender qué pasa con el precio de la luz, que efectivamente no es fácil, o sea, a mí me costó un poquito entenderlo también, o sea que no es fácil, hay una parte de componente, una parte de la explicación que efectivamente es económica, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre comillas, responde a mecanismos más o menos objetivos, ¿no? O sea, que sabes que cuando pasa A acaba dando B, ¿no? Pues eso, un poquito. Pero unos mecanismos que forman parte más del sistema económico en el que esto opera, que es el capitalista, ¿no? El problema es que, como digo, es solo más o menos objetivo, porque esos mecanismos están tan distorsionados que acaban generando fuertes abusos que se reflejan en precios altísimos de la luz, como ahora veremos. España, que tiene esa vocación siempre de liderarlo todo, lidera o es uno de los líderes en precios altos en Europa,
tiene además al alza el nivel de pobreza energética, ¿no? Pero al mismo tiempo, porque obviamente esos precios altos excluyen a mucha gente de la posibilidad de acceder a un servicio que es básico, pero además tenemos el récord de que las empresas españolas, privadas todas, tienen el máximo de beneficios también del sector en toda Europa. Entonces, tenemos, por tanto, una situación absolutamente distorsionada y que provoca claramente un abuso económico que se refleja sobre todo en esa compatibilidad entre pobreza energética por un lado y beneficios extraordinarios por el otro, ¿no? Entonces, todo esto, obviamente, al final es fruto de la política también. Por eso también el otro componente. Es decir, cómo se toman o cómo se organiza la economía, cómo funciona la economía, responde a decisiones políticas. Por tanto, la economía es siempre política también al mismo tiempo. Pero no solo eso, que hay algo que lo agrava y que nos lleva a la batalla política. Y es que quienes controlan el mercado eléctrico, quienes tienen poder en ese mercado eléctrico para presionar el precio al alza, están haciendo una batalla política. ¿Por qué? Porque están subiendo al alza el precio intencionalmente para desgastar al gobierno de coalición progresista. Por tanto, hay una intencionalidad política y, por tanto, una batalla frente al gobierno en esa subida de la luz. Y, por tanto, por eso un poco esas dos patas, ¿no? Y esa doble manera de tratar de entender y de ver todo el marco de lo que sucede con el precio de la luz. Os voy a compartir pantalla porque he preparado unas diapositivas que espero sean bastante ilustrativas. A ver, esperaros que lo voy a poner en pantalla completa. Las voy a ir pasando para que lo veáis. Lo primero que quería ver es un poco un resumen de esto, ¿no? De este panorama. Fijaros que ya en 2019 ya, cuando todavía no sabíamos qué era esto del megavatio hora, que ahora todos conocemos, España era uno de los 5 países con el nivel de precios de electricidad más alto de toda Europa y por encima de la media europea. La media europea está aquí, no sé si veis la mano que se va desplazando por la slide, por encima también de la media europea. Pero además, España en 2020 fue, como decía, el país de Europa donde los beneficios del sector energético tenían más peso sobre el PIB nacional, en una obvia distorsión de lo que está sucediendo, ¿no? Pues esos son como dos datos ilustrativos de esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos contar? Lo que queremos, por un lado, es tratar de entender qué provoca esa subida de la luz, ¿no? Tratar de entender qué mecanismos, qué operativa provoca esa subida de la luz, y luego tratar de entender también cómo se puede responder a ello, ¿no? Y qué margen tenemos de respuesta a esa subida de la luz y qué margen tenemos, por lo tanto, para hacer frente a esta situación y frenar esa subida de precios. En ese sentido, lo primero que hay que distinguir clarísimamente, y creo que eso sí todos lo tenemos claro, es que el precio de la luz es distinto del recibo de la factura de la luz, ¿no? Es decir, pero que sean cosas distintas no significa, obviamente, que no estén correlacionadas, ¿no? Y, por tanto, que cuando el precio de la luz hace una tendencia ascendente como es ahora, ¿no? Como está sucediendo en este caso, pues obviamente el recibo de la luz también va al alza, ¿no? O sea, ambas cosas se comportan, por supuesto, de la misma manera, ¿no? Y entonces, por tanto, presiona, el precio de la luz presiona al alza el recibo de la luz, pero no hay una traslación directa. De hecho, por tanto, lo que queremos entender es por qué una cosa que, dicho de algún modo a grandes rasgos, vale 1 en su coste de producción, se acaba vendiendo en el precio mayorista a 10 y luego resulta que en el precio del consumidor final acabamos pagando 25 por ese mismo producto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, para eso lo que queremos es entender todo el ciclo. O sea, hay que tener un poco claro todo el ciclo desde que se produce la electricidad hasta que se consume la electricidad y ver en ese camino, en ese ciclo, qué es lo que sucede, qué cosas suceden que impulsan al alza el precio. Entonces, fijaros, de algún modo lo que tenéis en el centro es un poco toda esa cadena, ¿no? Desde que se genera electricidad y se produce
hasta que se distribuye y se comercializa. Por tanto, desde el momento en que se produce hasta el momento en que lo consume el consumidor final, el usuario final. Entonces, hay una serie de elementos en ese proceso, en esa cadena de producción y distribución de la electricidad que van presionando al alza el precio en diferentes momentos. Vamos a verlos. Fijaros, el primero que tenemos que ver es cómo es la composición del mercado eléctrico. ¿Qué ocurre? En el fondo hay centenares de empresas eléctricas en España, pero hay 5 que destacan especialmente por su tamaño y su capacidad de influencia. ¿Eso qué significa? Significa lo que en economía llamamos que se ha generado una situación de oligopolio eléctrico, ¿no? Una situación en la que unas pocas empresas tienen una gran capacidad de influencia sobre el conjunto del mercado. ¿Con qué agravantes? Con el agravante de que se trata todo de empresas privadas, es decir, que hay que remontarse a cuando dejamos de tener empresas públicas en España y a cuando se empezó la privatización del sector eléctrico español. De hecho, ya veremos que es una anomalía, o sea, que la mayoría de países europeos y del mundo y de la OCDE tienen empresas públicas, o sea, lo que sucede en España es una auténtica anomalía. Entonces, esas empresas son todas privadas, pero además la mayoría de ellas participan de todo el ciclo, y eso es un detalle que no podemos olvidar. Es decir, son empresas que tienen parte de su negocio en la producción y en la generación de electricidad y parte de su negocio en la distribución y comercialización de esa misma electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Que intervienen en todo el ciclo del negocio y, por tanto, pueden hacer actuaciones que maximizan sus márgenes de beneficios en cualquier parte del proceso de producción. Es un tema muy importante. Entonces, por un lado eso, ¿no? Tenemos, por tanto, un mercado oligopólico como empresas con capacidad de influencia sobre el precio y, por tanto, pueden presionar al alza. Por otro lado, ¿qué más ocurre? Todavía tenemos una producción de energía excesivamente dependiente de los combustibles fósiles. Por tanto, sobre todo de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas natural y de las empresas de ciclo térmico combinado. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa? Que el alza, por tanto, de los precios de coste de las materias primas que utilizamos ahí, si eso sube, también nos lleva al alza el precio. ¿Y qué se ha disparado estos años? O este último año especialmente. Se ha disparado el precio del gas y se ha disparado el precio de los derechos de emisión de CO2, que en teoría están concebidos para contaminar menos, pero acaban convirtiéndose en una cosa bastante extraña. Luego veremos que el precio del gas se ha multiplicado por 400, o sea, ha crecido un 400%, y el precio de los derechos de emisión un 120%. Entonces, por tanto, si el precio de lo que usamos para producir se sube y se multiplica de esta manera, pues obviamente eso se va a reflejar en el coste de producción de nuestra electricidad. Entonces ahí tenemos un segundo componente. Pero ahora viene el tercero, que es el más grave, en mi opinión, que es cómo se fija el precio en el mercado mayorista. Es decir, cómo se fija el precio en el mercado mayorista. ¿Qué ocurre? En el mercado mayorista concurren todas las empresas que ofertan la electricidad. ¿Qué ocurre? Ese mercado mayorista al que concurren las empresas como oferentes tiene además, está controlada por una empresa operadora designada por la Unión Europea, que en el caso de España y de Portugal es la OMIE, que es quien teóricamente tiene que acabar fijando el precio. El precio en teoría se fija a través de un algoritmo, o sea, aparentemente es una cosa objetiva, ¿no? Es aparentemente una ecuación matemática a la que tú le metes componentes y da. El problema es qué componentes le estás metiendo a esa ecuación matemática. ¿Qué ocurre? Que el modo en que se define esa ecuación matemática, ese algoritmo, está pensado para que lo que marque el precio sea el precio, o sea, el coste más elevado, el precio de coste más elevado de lo que ha entrado de oferta en el mercado. No sé si me explico. Es decir, una empresa puede colocar oferta producida con hidroeléctrica, por ejemplo, y la producción o el coste de producción de aquello que está entrando es 1. Pero resulta que al mismo tiempo puede estar entrando
una parte de su oferta producida con centrales térmicas combinadas o con gas natural, que el precio es 20. Pues entonces, lo que fija el precio de todo para el día siguiente es el precio elevado, es el 20. ¿Eso qué significa? Que si tú, aunque haya una parte de la producción, poca parte de la producción, que se produzca a un coste muy elevado, ese marca el precio de todo lo demás. ¿Eso qué provoca? Impulsa al alza el precio a lo que se va a vender todo, o sea, el precio al que va a llegar todo al consumidor, pero además provoca otra cosa gravísima. Provoca que las empresas, cuando entran con productos, con producción que les ha costado poco, que la tienen amortizada porque es hidráulica, porque es nuclear o por lo que sea, y está amortizada y le ha costado muy poco producir, resulta que va a tener un beneficio extraordinario de colocar producción a ese coste. Entonces, ¿qué ocurre? De hecho, ese margen de beneficio extraordinario se le llama beneficio caído del cielo. Es decir, un nombre más ilustrativo no le podían haber puesto. Entonces, son efectivamente beneficios caídos del cielo, beneficios extraordinarios que se generan por colocar producción que te ha costado poco producir, resulta que la consigues vender a un precio carísimo. Entonces resulta que el beneficio se lo queda la empresa, no nos beneficia a los consumidores, no se traslada en que los consumidores logremos consumir cosas más baratas porque se han producido más baratas, sino que nos lo trasladan a nosotros y nos hacen pagar más caro. Y ellos sacan un beneficio extraordinario. Con el agravante que os decía antes, ¿qué pasa? Que como son unas pocas empresas las que controlan eso, y son empresas que producen y comercializan, ¿qué hacen? Por ejemplo, pues a lo mejor una de esas empresas decide que el 10% de lo que va a colocar ese día es producción de energía cara y el 90% de lo que va a colocar es producción barata. ¿Por qué? Porque cuanto más barata la coloque, como el precio que habrá fijado es alto, más será su beneficio extraordinario ese día. De hecho, la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, a principios de año acusaba a las empresas de vaciar pantanos, porque lo que estaban haciendo era sobreproducir con la hidroeléctrica, que es la más barata, para fijar precios caros y maximizar su beneficio extraordinario. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y es uno de los grandes escándalos de cómo funciona todo ese proceso de fijación de precios. El problema, lo veremos después, es que eso lo decide la Unión Europea. Entonces tenemos muy poco de margen de actuación sobre ese mecanismo de fijación de precios, ¿no? Sobre el que además las empresas abusan, ¿no? Aprovechan y abusan, ¿no? Y luego hay un cuarto elemento para explicar por qué se alzan los precios. Resulta que tiene que ver con la composición de la factura, que como sabemos es distinta de ese precio. ¿Qué ocurre con la composición de la factura? La factura tiene dos componentes, un componente fijo y un componente variable. En realidad, el único que depende de lo que consumimos es el variable. Entonces, en realidad, sobre ese es sobre el que impacta el precio que se ha fijado en el mercado mayorista. O sea, impacta sobre la parte variable de nuestra factura de la luz, porque esa sí depende de cuándo estamos consumiendo. Pero hay toda una parte mayor de esa factura que es coste fijo. Eso significa además que hagamos lo que hagamos con nuestro consumo, esa parte la vamos a pagar igual. ¿Y qué va ahí? Ahí va muchos de los costes que las empresas además nos trasladan. Es decir, no solo generan beneficios extraordinarios y obtienen beneficios extraordinarios, sino que además parte de los costes que tienen los trasladan a los consumidores. ¿Cómo? Por ejemplo, con lo que se llama peajes de acceso. En nuestra factura, todo eso que no se entiende cuando nos llega el recibo y miramos así, no sabemos qué carajo pone, una de las cosas que pone es que pagamos un peaje de acceso. ¿Qué significa? Que la empresa tiene que pagar un peaje por trasladar la producción de su electricidad desde el punto en el que la genera al punto en el que la va a distribuir. Bueno, pues ese peaje nos lo traslada a los consumidores y nos lo traslada a nuestra factura. O, por ejemplo, si produce a través de nucleares y tiene que, obviamente, gestionar sus residuos, el coste de gestión de esos residuos también nos los traslada. Entonces, hay toda una parte de la factura que se explica por el traslado de costes de las empresas.
Y luego hay un tercer componente en la factura, que es el componente tributario. Es decir, pagamos unos impuestos también muy elevados con respecto a la media europea. De hecho, que según Eurostat, según la propia Unión Europea, España tiene la cuarta presión fiscal más alta sobre la factura de la luz de toda Europa. Como veis, estamos en los rankings de lo más, como casi siempre. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay, por ejemplo, un impuesto, que es el impuesto a la electricidad, del 5,11%, que no existe en ningún otro país, y que en otros países existió, pero se eliminó hace mucho tiempo, pero aquí no. Y luego porque pagamos el IVA máximo. Hasta ahora, ya veremos que hemos tomado medidas para reducirlo, pero hasta ahora estamos pagando el IVA máximo del 21% sobre la factura de la luz. Entonces, todo esto son elementos que nos explican por qué ese precio de la luz está absolutamente disparado y está al alza. Pero podemos decir más. ¿Cómo enfrentamos esto? Entonces, para ver cómo enfrentamos esto, tenemos que ver cómo podemos o no intervenir sobre cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Y seguimos esta misma lógica. Sobre el primer elemento, lo primero que habría que hacer es romper el oligopolio empresarial. Y el primer paso para romper el oligopolio empresarial es crear empresas públicas. De hecho, como os decía, no tener una empresa pública es una absoluta anomalía. No es lo normal, es lo anormal no tenerlas. Entonces, de hecho, fijaros, en estos datos, bueno, os recomiendo profundamente la revista Alternativas Económicas, luego si queréis os digo más, que me parece una revista que hace un buenísimo trabajo en términos de economía crítica para explicar las cosas de manera muy pedagógica además. Entonces, bueno, por ejemplo, estos gráficos han sacado desde la revista Alternativas Económicas de un artículo que había sobre la luz. Entonces, en el año 2016, el 62% de la electricidad que se producía en el mundo, el 62% de la electricidad que se producía en el mundo, provenía de empresas públicas, participadas con capital público. Y casi todos los países de la OCDE, por ejemplo, los que muestra este listado, más del 50% de la producción de su electricidad es con empresas públicas. Entonces, es una anomalía no tenerlas. Pero ¿qué ocurre? Y en eso podemos entrar también después. Ocurre que, aunque ha habido una intención por parte de una parte del gobierno de coalición, ¿no?, de Unidas Podemos, de impulsar una empresa pública, la propia parte socialista ha rechazado esa empresa pública y no ha hecho posible que se pueda generar, ¿no? Entonces, hay discusiones dentro del propio seno de gobierno, pero sobre todo es que hay un planteamiento absolutamente negacionista de la posibilidad de tener una empresa pública, no solo por parte de la oposición, sino por parte de una de las patas importantes del gobierno, ¿no? Entonces, hay como un paradigma, ¿no?, intrínseco en el pensamiento político de este país de que no se puede tener una empresa pública, no se sabe por qué, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil caminar hacia ahí, pero deberíamos caminar hacia ahí. De hecho, deberíamos aprender de experiencias municipales y autonómicas sobre empresas públicas que sí están funcionando, que están mostrando absolutamente exitosas. Uno es el caso de Barcelona Energia, impulsada por el gobierno de Ada Colau en Barcelona. Es una empresa pública que en términos de comercialización es la octava a nivel de España ya, y que es una empresa absolutamente sostenible, que ha conseguido reducir la factura en un 10-15% y que además eso no busca maximizar el beneficio, sino que lo que busca es cómo cumple con un servicio público como tiene que ser la prestación y el acceso a la electricidad, y además lo hace a precios absolutamente razonables y de manera sostenible ecológicamente, ¿no? Y también una experiencia que se está impulsando en Baleares, muy importante también, impulsando una empresa pública de provisión de energía, ¿no?, limpia también. Por tanto, deberíamos aprender todo esto para romper, ¿no?, para empezar por romper con este primer problema, ¿no?, o frenar ese primer problema, que es el tener un oligopolio de empresas privadas, que es absolutamente insostenible. ¿Qué ocurre? Luego deberíamos tratar de intervenir sobre el segundo elemento, que es que tenemos una electricidad que se produce básicamente sobre gas natural y combustibles fósiles, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos visto, efectivamente están disparados los precios del gas natural y de los combustibles fósiles y de todo lo que rodea la gestión de los combustibles fósiles, como son los derechos de emisión de CO2. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, cómo
efectivamente, claro, la tendencia de las tres gráficas es la misma, del precio de la electricidad, el precio del gas y el precio de los derechos de emisión. Es decir, está absolutamente correlacionado. Entonces, habría que intervenir sobre eso, pero eso es muy difícil porque eso viene marcado en un mercado internacional también absolutamente loco y distorsionado, porque, por ejemplo, como os decía, en el mercado de derechos de emisión están interviniendo en fondos de inversión que no deberían estar interviniendo en ese tipo de mercados cuando tienen que ver con un tema climático, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho trabajo por hacer, pero es un trabajo por hacer que no se puede hacer desde el gobierno nacional, sino que hay que hacerlo a una escala europea e incluso internacional, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Sobre dónde no podemos intervenir tampoco? Sobre ese mercado mayorista que nos fija ese precio con beneficios extraordinarios caídos del cielo. ¿Por qué? Porque lo marca la Unión Europea. Entonces resulta que tenemos que tratar de intervenir o influir sobre la Unión Europea para que la Unión Europea cambie la composición de un mercado que ellos defienden. De hecho, la comisaria de Energía de la Comisión Europea dice que ese tipo de mercado, ese modelo de fijación de precios, hay que defenderlo porque favorece la descarbonización. Y dices, bueno, que me explique dónde está la cadena causal entre esa fijación de precios y la descarbonización, porque yo no la entiendo al menos. Pero eso es lo que defiende la Unión Europea. Entonces, es decir, el margen que tenemos para actuar ahí es poquísimo. Pero sí hay una cosa en la que se puede intervenir, que es cómo tratar de no generar esos beneficios extraordinarios o que esos beneficios los devuelvan. ¿Qué es lo que ha intentado el gobierno de coalición con el decreto que adoptó en septiembre en el Congreso para intentar rebajar la factura de la luz un 22%? Es decir, una de las medidas importantísimas, seguramente insuficiente, pero importantísima porque es la primera vez que se hace y porque es valiente, es tratar de recuperar, o sea, que las empresas, esas empresas privadas, devuelvan ese beneficio extraordinario, ni siquiera todo, pero por lo menos el beneficio extraordinario que se calcula entre 2.600 y 5.000 millones de euros, que han obtenido estos años, este último año, por el alza del precio del gas y por el alza no sé qué, y por cómo han manejado esa oferta y demanda en el mercado mayorista. Entonces, ¿por qué? Porque además si devuelven eso, eso se puede utilizar para otras cosas, que se puede utilizar, por ejemplo, pues eso, para subvencionar el acceso a la energía de familias vulnerables o para abaratar la factura de la luz del conjunto de los ciudadanos de este país. ¿Y qué más? Habría que intervenir sobre la factura, que de hecho es el poco margen que tiene este gobierno de coalición. Una de las pocas cosas en las que tiene más margen es en la intervención de la composición de esa factura. Entonces habría que intervenir sobre cómo reducir ese componente fijo de la factura para evitar que nos sigan trasladando costes las empresas, pero de momento lo que se está haciendo al intervenir sobre la factura es generar mecanismos que permiten apoyo a los más vulnerables, generar mecanismos que permite que, o que prohíbe que no se corte la luz a gente que tiene problemas para pagar esas facturas y que además está reduciendo o se actúe sobre la parte de la presión fiscal en esa factura. De hecho, es parte de lo que se ha hecho, reducir el IVA del 21 al 10% y eliminar temporalmente ese impuesto sobre la electricidad del 5,11, ¿no? Entonces, esos son los márgenes que tenemos, ¿no? Para poder manejar esta situación. Entonces, fijaros, en este escenario, donde se constata un poder desorbitado de las empresas, empresas que ejercen ese poder y lo utilizan, frente a un gobierno nacional con muy poco margen de maniobra. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Pues a lo que decíamos al principio, a una batalla política. Una batalla política porque esas empresas están, por un lado, utilizando la situación para maximizar su beneficio, pero por otro lado están buscando cumplir con otro objetivo, que es desgastar al gobierno de coalición. De hecho, el precio de la luz y la subida del precio de la luz desgasta muchísimo al gobierno y lo pone en riesgo. De hecho, fijaros, por ejemplo, esto que es muy interesante, es un análisis hecho por el periódico de La Vanguardia, que bueno, a través de los mensajes de Twitter, ¿no? Que son ahora un termómetro de cómo está la sociedad, lamentablemente, ¿no? Porque además hay estudios que dicen que Twitter está a la derecha, bastante a la derecha, y que favorece el sesgo todavía más a la derecha de las posiciones políticas de la gente, ¿no? Entonces, fijaros,
es un análisis de prácticamente 4 millones de mensajes. Y entonces clasifican los mensajes según a qué se refieren. Fijaros, solo el 8% se refieren a cómo plantear medidas alternativas, medidas de solución al problema de la luz. ¿En qué está la gente? La gente, en el 92% de esos mensajes, está en buscar responsables a la subida del alza del precio de la luz. ¿Y a quién responsabilizan? En más de la mitad de esos mensajes, en 2 millones de esos mensajes, responsabilizan al gobierno de coalición. Obviamente. O sea, eso pasaría con cualquier gobierno, porque la gente entiende que el gobierno que hay de turno es el que gestiona la economía, el que toma las decisiones económicas y por tanto le responsabilizarán de todos los problemas, tengan el origen que tengan, pero además, en un contexto de un gobierno de coalición, donde tenemos la oposición además que tenemos, y tenemos en los medios de comunicación que además tenemos, que es una derecha absolutamente mediática, pues obviamente todo eso genera un estado de opinión que hace eso, que en 2 millones, en más de la mitad de estos mensajes, lo que se esté diciendo es que la responsabilidad es del gobierno. Por tanto, se genera un enorme desgaste sobre el gobierno, de eso son conscientes las empresas perfectamente y de hecho están actuando con esa plena intención, ¿no? Porque además saben que luego cuando llegue el balance de lo que ha hecho este gobierno, pues por muy bien que se hayan hecho muchas cosas, que yo creo que se han hecho muy bien muchas cosas, bueno, nadie recordará o nadie sabrá ni nadie querrá analizar además el origen de todos estos problemas que son mucho más graves y que dependen además de decisiones políticas anteriores y de gobiernos anteriores, ¿no? Pero bueno, entonces fijaros, pero claro, atajar esto, es decir, implica también intervenir sobre otro problema gravísimo y que tiene que ver con esto y que facilita esta batalla política y que tiene que ver con el descaro y la inmoralidad de las puertas giratorias, ¿no? Es decir, porque ¿qué ocurre? Que en este país parte de quienes deben gestionar lo público y partes de quienes se han encargado de gestionar lo público acaban en el sector privado y acaban en el sector energético, en el sector eléctrico, con elevadísimos salarios, extrayendo elevados beneficios de eso y tomando decisiones que no van en pro del interés público, sino en pro del interés privado, ¿no? Entonces, eso hay que frenarlo. Esas puertas giratorias son escandalosas. Y el problema es que los dos partidos del bipartidismo, tanto PP como el propio PSOE, están metidos en esto hasta arriba, hasta arriba. Tienen casos y tienen gente por todos lados. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una tabla de 12 expolíticos que en los últimos 3 años han sido fichados por empresas eléctricas y el sueldo que recibieron en 2020. Basta decir además que en 2020, en plena pandemia, 20 empresas del IBEX decidieron repartir dividendos por 9.500 millones de euros. Y de esas 20 empresas, 6 eran energéticas. Entonces, en los consejos de administración de esas empresas están gente que antes han sido ministros de este país. Y eso no se puede consentir. Entonces, fijaros, esto es solo lo que cobraron en 2020 en esta tabla. Entonces, por ejemplo, el más premiado es este señor que veis aquí, que es Marcelino Oreja, nieto de un ministro franquista, hijo de Marcelino Oreja Aguirre, primo de Jaime Mayor Oreja, y que lidera el ranking de los mejor pagados por las eléctricas, más de 1 millón de euros solo el año pasado, ¿no? En plena pandemia además y en plena crisis y en plena escalada de los precios de la electricidad y de la luz, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el panorama, que es un poco creo que no es muy esperanzador, pero bueno, un poco un panorama que nos permite entender dónde están las claves, ver un poco qué márgenes de actuación tenemos sobre estos componentes y un poco ver también, bueno, qué está en nuestras manos hacer o no como ciudadanos, como usuarios, como consumidores, como votantes, ¿no? Y como gente comprometida por una sociedad más justa, ¿no? Y bueno, lo dejo un poco aquí, no sé si me he extendido mucho, pero... El tema merece la pena, entonces no te extendiste mucho, no. Creo que no. Intenté ser sustancial, pero bueno. Sí, pero creo que aquí que vamos. Mientras, si te parece, mientras van levantando la mano,
a pedir la palabra. Hay un compañero que tiene problemas de audio y entonces él escribe en el chat lo que quiere decir y yo lo traslado, ¿vale? Perfecto. Entonces es Santiago Tornero y bueno, lo primero que puso fue que está en una cooperativa de consumo Sí. llamada Son Energía. Ujú. Y después pone, bueno, es una vergüenza nacional, cuando estabas hablando de la subida del precio. Es un beneficio desmesurado, sin control, y eso en un Estado social de derecho. Ujú. Primero se externaliza, luego se privatiza y finalmente convierte en colaboración de vacas sagradas. Nos la pegan por todos lados y no pueden subir la fiscalidad para drenar esos beneficios para las necesidades de la población. Muchas gracias, Cristina. Ha sido una explicación súper clara. Bien, después de trasladarlo de Santiago, Pilar Martínez, que ha pedido palabra. Muchas gracias, Cristina. Y que no se nos olvide que después de privatizar, si va mal, lo vuelven a nacionalizar. O sea, después de dejarlo fuera, si va mal, lo vuelven a privatizar y lo volvemos a pagar. Y otra cosa que hablamos del PP, pero no se nos olvide que hay muchos dirigentes del PSOE que están en contra de esta coalición y que ellos mismos están haciendo la cama a Unidas Podemos. Les están haciendo la cama o sea, que no solamente los del PP, es que el enemigo le tenemos dentro. Solamente es eso, gracias. Gracias, Pilar. Bueno, antes de darle paso a Chon, que tiene la palabra, Cristina, una pregunta. Vamos a ver, ¿te hacen las preguntas, prefieres ir una por una o prefieres responder que no me acordé de preguntarte? Me da un poco igual, o sea, no acumulemos muchas porque si no... En todo caso hacemos una cosa, ¿oíste? En todo caso podemos hacer una cosa. Según vayan siendo las preguntas, tú ya me dices cuándo quieres responder. No te preocupes, o sea, dame 2 o 3 preguntas, respondo y seguimos, Vale. porque si no... Muy bien, entonces ahora le toca a Chon. Bueno, en principio decirte que no te has extendido nada, al contrario, yo creo que hubieras seguido y te hubiéramos seguido escuchando, porque efectivamente nos has aclarado incógnitas. En otro caso, pues efectivamente sabíamos que ocurría. Mira, yo concretamente esta tarde, antes de entrar aquí, estaba hablando con una amiga extremeña, de la Siberia extremeña, y que me decía que concretamente allí el presidente, que precisamente primero fue el PP y luego se pasó al PSOE, pues ha suspendido la investigación que se tenía sobre el vaciado del pantano de este verano, porque su hijo ha entrado en la parte ejecutiva de Iberdrola. Entonces, claro, tenemos, como dice Pilar, el enemigo. Yo dentro no, porque sé que es mi enemigo. Pero quiero decirte que a mí me preocupa que no sé cómo vamos a actuar, porque mira, tú nos planteas lo importante que es lo que ha hecho Ada Colau en la parte de Barcelona. Lo de las sillas, es verdad, yo mi hija ha vivido ahí, lo he estado viendo y me ha parecido importante, ¿eh? Pero luego está otros territorios, tenemos Andalucía, tenemos Madrid, que bueno, Madrid es el desastre y es el panorama total del neoliberalismo llevado al máximo. Entonces, me gustaría saber cómo podemos llegar a atajar creando algo que pueda plantear, si no una guerra frente a esta gente, sí poder tener una mínima alternativa. Mira, yo concretamente pertenezco, además de pensionistas, a una red de acogida a refugiados. Hemos estado recogiendo ayuda para la Cañada Real. No sé si muchos que estáis aquí no conocéis lo que ocurre en la Cañada. Tenemos niños que solo se pueden duchar con agua fría, que no tienen luz y que se niegan a darles, porque es verdad que en esa cañada, que hay de todo, hay 2 chalés enormes que, según la policía, allí en los sótanos se almacena y se cultiva droga. Pero el resto son gente trabajadora, inmigrantes y tal. Y antes de ayer les hemos llevado 40 mantas, 5 estufas. ¿Y eso qué es? Eso no es nada, cuando los poderes públicos tendrían que haber actuado y haber dado a esta gente la luz que necesitan desde hace 2 años. Yo me gustaría saber si tú crees, si hay alguna alternativa 30 segundos. frente a todo eso, porque a mí me parece que es el luchar contra el gigante este que está podrido, pero que no hay manera de hacerle caer al suelo. Entonces sí que me gustaría que nos dijeras si hay algún tipo de alternativa. Y muchas gracias. Agustín.
El micro. Ahora. Vale, muchas gracias por las explicaciones. Vamos a ver, yo vengo observando si tiene alguna relación el precio de la gasolina y el precio de la luz, porque, por ejemplo, el día de la Constitución, el puente, bajan la luz y suben la gasolina. O sea, como la gente se va de casa fuera, bajan la luz, pero como coge el coche, lo sigue pagando o la subida de la gasolina. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que había que marcar y desmarcarse lo del gobierno de coalición, y hay que señalar directamente a los protagonistas, que es el Partido Socialista y el PP, porque no es el gobierno progresista, es los poderes que efectivamente tienen las puertas giratorias, y de Felipe González tienen todos ahí metidos gente. Entonces yo creo que deberíamos de desmarcarnos, de hablar del gobierno de coalición progresista, que es lo que quieren que hablemos de él. Nada más. Gracias, Agustín. Cristina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos, porque la verdad es que, bueno, la verdad que yo echo mucho menos las charlas presenciales, ¿no? Por un lado, bueno, nos dificultaría más juntarnos gente de tantos territorios distintos, ¿no? Pero sí que es verdad que lo presencial siempre da un juego que a veces lo virtual no da tanto, ¿no? Porque además, es decir, hablarle a una pantalla, la verdad, aunque os vea un poquito las caras, ¿no? Pero cuesta más recibir el feedback, ¿no? Tienes que llegar hasta el final para ver efectivamente, ¿no? O sea que bueno, que gracias por haberlo seguido con tanta atención. Primero también en relación a los comentarios que se han hecho, algunas cosas, ¿no? Creo que con el tema de la electricidad, de la luz, ¿no? Creo que hay una trampa en la que se cae, ¿no? Y es que, claro, al final nos imponen la lógica del mercado al precio de la luz, ¿no? En su tratamiento, ¿no? Nos dicen, bueno, claro, está creciendo porque, claro, porque, por ejemplo, fijaros, hay un tema que no es menor, que es que el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. O sea, el año pasado las mayores subidas de luz coincidieron con los momentos de necesidad de mayor consumo de luz, porque coincidieron, por ejemplo, con la tormenta Filomena, por un lado, a principios de año, y a principios de junio con las olas de calor, ¿no? Entonces, que es cuando necesitas consumir más energía, ¿no? Entonces, claro, los que intentan justificar esto, lo injustificable, ¿no? Dicen, claro, es que como hay tanta demanda esos días, ¿no? Pues claro, entonces, claro, sube, ¿no? Encima te penalizan por consumir cuando necesitas, ¿no? Entonces, en parte por eso, ¿no? Porque se entra en una lógica de mercado pura y dura cuando en realidad no es un tema de demanda, es un tema de necesidad, que es distinto. Es un tema de necesidad y un tema de servicio. Por eso es tan importante que haya empresas públicas que estén funcionando con otra lógica, porque la gracia de la empresa pública precisamente es esa, que no tiene que responder a parámetros propios de la oferta y la demanda y de la maximización de beneficios, sino todo lo contrario. O sea, tiene que responder a cómo cumple con un servicio que tiene que ser, bueno, de hecho debería ser universal y gratuito, ¿no? Para toda la población, ¿no? Pero al menos, por lo menos accesible a toda la población, ¿no? A unos precios razonables, ¿no? Por tanto, hay todo un tema ahí, ¿no? De ese tratamiento de la electricidad que es importantísimo. De hecho, y eso lo vincularía con lo que se ha dicho de la privatización, ¿no? El problema además es que tenemos unos medios de comunicación que dogmatizan los conceptos económicos y positivizan o negativizan los conceptos económicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente no sabe por qué, pero la gente acaba entendiendo que la privatización es el paraíso, lo positivo, y que resulta que la nacionalización es el gran desastre, ¿no? El gran... Entonces dices, es decir,
es decir, no se puede jugar a eso, no se puede engañar a la gente así, ¿no? O sea, la privatización no es sinónimo de que estén funcionando bien, ni de que estén cumpliendo con lo que tienen que cumplir, mientras que la nacionalización al revés. O sea, una empresa pública te permite precisamente, por ejemplo, en el caso que generes beneficios, destinar los beneficios a cubrir otras cosas que durante años se hizo con las empresas públicas, porque es su función, o sea, cubrir otras cosas, otros costes del Estado para prestar servicios a la población, de la modo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso por aclarar. Entonces, el tema PP, PSOE, Unidas Podemos, ¿no? Efectivamente, o sea, estamos dentro, o sea, disculpad porque es que acabo de salir del COVID, aquí también pasó, en esta casa también pasó, que estoy todavía con mucha tos, pero bueno, espero poder que no me dé un ataque muy fuerte. Efectivamente, PP y PSOE llevan años jugando a lo de las puertas giratorias. O sea, llevan años. Entonces, y de hecho, fijaros que a finales del año pasado, cuando una empresa anunció el fichaje de Carmona, el que había sido del PSOE, ¿no? O sea, el último fichaje, la última puerta giratoria, ¿no? Es decir, y creo que no fue circunstancial ni casual, ¿no? No solo lo utilizan a gente que ha perdido toda ética, porque para mí has tenido que perder toda ética para entrar en ese juego, ¿no? Sino que también le lanzaban un aviso a navegantes al PSOE, ¿no? Estaban diciendo, no te muevas mucho porque al final los tuyos forman parte de esto. Es decir, y ese es el problema. ¿Y qué ocurre también? Pues que tenemos efectivamente un problema porque no deberíamos muchas veces hablar del gobierno de coalición, sino efectivamente de qué parte de ese gobierno es responsable de una cosa o de la otra, ¿no? Porque efectivamente al final Unidas Podemos tiene la capacidad que tiene, entonces que es mucho menor comparada y aún así está consiguiendo muchas cosas porque nos necesitan que la que tiene el PSOE, pero efectivamente parte de las trabas las pone el propio PSOE, porque están metidos en esto hasta aquí. Porque tienen parte de su gente hasta aquí. Y porque muchos de los que están ahora quieren pasar. Claro. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que se tiene que frenar. Entonces, en ese sentido, habría que presionar para hacer unas leyes mucho más estrictas que impidan ese salto desde un sector al otro. No se puede permitir eso. Y habría que ver incluso penalizaciones. No solo inhabilitaciones para volver a lo público, sino que habría que haber penalizaciones y multas graves, porque claro, porque si no, ¿dónde están, para quién están trabajando cuando están en un lado y cuando están en el otro? Porque el problema es que si te estás preparando el camino para el otro lado, ya estás en trabajando para generar eso, ¿no? Que es lo que hizo el PP cuando empezó a nacionalizar Endesa, a privatizar, perdonar, Endesa, ¿no? O sea, lo que hizo fue colocar a Manuel Pizarro ahí enfrente y luego ir colocando ir generando un andamiaje de leyes que facilitaba que esa privatización se convirtiera en beneficios extraordinarios de los que se apropiaba la empresa y que dejaban de repercutir en la gente, ¿no? Entonces, hay que trabajar en eso. Entonces, dicho esto, claro, entiendo a Chon, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Porque, efectivamente, entonces... y creo que hay dos componentes. Creo que hay dos componentes importantes. Es decir, esto tiene que hacerse desde lo público y desde lo particular, ¿no? Porque está claro que con lo que hoy compone ese mercado, con las empresas que hoy componen ese mercado, no podemos contar. Entonces, hay que hacerlo desde lo público. Efectivamente, ¿qué nos pasa en eso? Pues que cuando tenemos o logramos tener al frente del gobierno, del municipio, ¿no? Autonómico o nacional, conseguimos tener un gobierno que crea
que hay que actuar así. O sea, que creas realmente que hay que impulsar una empresa pública y tal, no sé qué, pues obviamente lo tenemos más fácil porque ahí tenemos ejemplos de cosas que están funcionando y que están funcionando bien. Pero claro, eso depende de que sigamos votándoles, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, los que ya estamos convencidos los votamos, ¿no? Pero entonces hay que hacer toda una serie de pedagogía con gente que está absolutamente desinformada Ni idea. y que la poca información que tiene la tiene distorsionada, ¿no? O sea, a mí me aterra Twitter. Yo no tengo Twitter, ni quiero tener Twitter, ni quiero saber nada de Twitter, ¿no? O sea, visto lo visto, pero además por eso, ¿no? Porque te das cuenta que muchas veces son mecanismos para transmitir cosas que no. Entonces, pero bueno, algo tenemos que hacer desde la izquierda para conseguir llegar de manera más reflexiva a la gente. Algo tenemos que hacer. Porque parte pasa por la pedagogía, parte pasa por educar a la gente y porque la gente entienda que lo que les favorece a ellos Claro. no es la actuación desde la empresa privada, sino que es la actuación desde la empresa pública. Entonces, ¿no? Es decir, que hay cosas que te están favoreciendo y cosas que no, ¿no? Que pasa que, bueno, a esto habría mucho que decir, ¿no? Cuando tenemos una extrema derecha en auge, ¿no? Una extrema derecha que dice que defiende a los obreros, que, bueno, me río yo de toda esta clase trabajadora que dirige Vox, ¿no? Pues entonces, claro, tenemos un problema, ¿no? Cuando la gente ya no entiende eso, tenemos un problema gravísimo. Pero bueno, es decir, hay que hacer pedagogía. Pero luego además hay iniciativas como las que comentaba Santiago, desde lo particular, no le quiero llamar privado, es desde lo particular, ¿no? Iniciativas de autoconsumo, iniciativas cooperativistas, ¿no? Iniciativas, es decir, de hecho ha habido un boom en la instalación de placas solares, por ejemplo, de autoconsumo energético en muchas viviendas, ¿no? Por eso, porque de repente ves un resquicio ahí de una solución que te permite no solo acabar abaratando la factura, sino que te permite además quedarte tranquila contigo misma porque sabes que estás comportándote de una manera ecológicamente y medioambientalmente sostenible, ¿no? Entonces, y luego hay muchas iniciativas de cooperativas muy interesantes también, ¿no? Entonces, eso es parte un poco del espacio que nos queda. Y ya lo último, lo que decían del precio de la gasolina y la luz, yo no sé cuándo sube una cosa, sube la otra. La verdad que no tengo coche encima, entonces no estoy muy pendiente del precio de la gasolina, pero obviamente la gasolina depende de combustibles fósiles y por tanto cuando van al alza todo lo que tiene que ver con derechos de emisión de CO2 o cuando va al alza todo lo que tiene que ver con petróleo, va al alza el precio de la gasolina inevitablemente, ¿no? O sea, pero... Luis Páramo. Hola, buenas tardes. Agradezco tu intervención, Cristina, pero es que he estado un poco intermitente por cuestiones personales. Pido disculpas a los compañeros y las preguntas que te voy a realizar a continuación, o a ti misma sobre todo, pues las hayas explicado o contestado anteriormente. En primer lugar, yo hasta hace unos años, pues debido de que mis horas de trabajo eran numerosas, yo no me preocupaba en la factura de la luz. A partir de un tiempo, pues sabes que te llaman masivamente y bueno, pues ya una vez empecé a tomar cartas en el asunto. A partir de ahí empecé a cambiar para mirar mi bolsillo con diferentes compañías y una vez vino una persona de Iberdrola a casa y me dijo, nosotros no ganamos dinero con la luz, sino con el número, los millones de personas que están dados de alta en nuestra compañía. En primer lugar, esa sería mi primera pregunta, si la versión que me dijo esta persona es cierto. En segundo lugar, yo pertenezco a un mercado cooperativista de Madrid que apuesta por, digamos, una compañía minoritaria. Esto desgraciadamente no ha salido para adelante. Entonces me gustaría saber si hay otras alternativas, y a lo mejor lo has explicado y por eso pido disculpas, a las grandes compañías, Iberdrola, Endesa, etcétera. Y luego tenía una tercera cuestión. Yo no quiero entrar en temas políticos porque ya en pensionistas nos crea muchísimos problemas. He mencionado a la señora Rivera, que
iba de progresista, vamos, era progresista. Ahí teníamos como alternativa, perdón, no teníamos, había una alternativa como Juancho, que era de Greenpeace. Entonces, lo que quisiera comentar es 30 ¿cuál segundos. sería la independencia? Sí, ya termino, gracias, Isa. ¿Cuál sería la independencia que tienen los gobiernos y por qué, digamos, el nacionalizar una empresa está tan mal vista? Es decir, ¿las energías renovables son tan caras como nos quieren vender o informar? Nada más y muchísimas gracias. Guillermo. Sí. Bueno, gracias por la explicación, que es muy comprensible, que no se suele escuchar fácilmente, que economistas que no tengan un sentido de compromiso con la sociedad y cierta actitud de solidaridad no lo hacen, se esconden. Significar, me parece que casi es harto conocido, que quien empezó ya las privatizaciones fue con el gobierno de Felipe González en 1982. Conviene tenerlo muy en cuenta. Y no solo las eléctricas, las cajas de ahorros que vinieron después, y ahora van por la sanidad, van por las pensiones, etc. Es el arraso y el atraco de todos los bienes públicos que corresponden a toda la sociedad, que se quedan con ellos los grandes monopolios económicos. Y punto. Pero esta es la forma de actuar y de comportarse económica, social y de injusticia que tiene el sistema capitalista. Es así. Ellos están a ganar a cuanto más mejor y a cualquier precio. Las consecuencias dirán que son efectos colaterales. Ya sabemos cuánto tiene esa frase de cinismo, ¿no? Y esta es una cuestión. Me parece muy interesante las iniciativas como el caso de Barcelona y seguramente de Baleares, porque esto es lo que nos tiene que llevar a la conciencia de que la sociedad desde abajo tiene que moverse y tiene que creer en la autocapacidad y en la cooperación mutua, y poniendo en marcha iniciativas que demuestren que esta sociedad puede funcionar de otra manera. Y hay otra dimensión que a mí me parece muy importante, es la movilización social. Sin movilización social nos torean. Y aunque el gobierno de coalición o la parte de izquierdas del gobierno de coalición quisiera hacer otra cosa, si detrás no hay una sociedad que está dispuesta a movilizarse y a hacerlo además de una forma unitaria y de gran envergadura, no son capaces, con la mejor voluntad que puedan tener el gobierno, de modificar eso. Porque aquí ya está pasando una cosa, que la ciudadanía vota a unos y los que mandan son otros. Entonces me parece que sobre esto nos tiene que llevar a la reflexión de movilización social, conciencia social. Hay que hacer pedagogía social para que la ciudadanía entienda quiénes son los responsables de nuestras peores cada día condiciones de vida, porque nos están imponiendo sus condiciones de vida, las que les salen de 20 segundos. Bien, termino. Y me parece que con esto no tengo mucho más que decir, porque para qué, pero es fundamental el comportamiento de la sociedad, tanto a nivel reivindicativo como de cooperación entre todos, como iniciativas nuevas puestas en marcha. Y desde luego tener muy claro que votamos a unos pero gobiernan otros. Eso es, ahí. Gracias, Guillermo. Cristina, con tu permiso, antes de que se me pierdan en el chat, porque si no me desaparecen los mensajes de Santiago, ¿vale? Entonces, pone Cristina, o sea, una pregunta, Cristina. El que algunos no hayamos pagado la factura, el incremento tan elevado del precio de la luz, como decía Vicente, o en mi caso, ¿a qué es debido? ¿A haber encendido menos la calefacción o a la comercializadora? En mi caso, estoy en Son Energía. Y la transición energética. ¿Cómo ves que tendríamos que conseguir una mayor soberanía en su obtención, sin depender del petróleo o el gas, que no tenemos? Solar, eólica, corrientes marinas, y continúa. Y las administraciones locales, tenemos que presionarlas para que intervengan en la promoción de estas tecnologías y en la creación de comerciales que pongan freno a tal despropósito. Más sol que Alemania y menos megavatios instalados que ellos clama a la rebelión y sin instrumentalización.
Bueno, ya he terminado. Después tengo que leer otro aquí de Vicente, pero vamos, ahora ya responde. Pero si se me escapa alguna cosa, porque... pero bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, a ver, varias cosas. A ver, con el tema de que las empresas ganan más con el número de consumidores que tienen que con el consumo en sí mismo, ¿no? A ver, hay un dato muy importante aquí. Y es que las 5 empresas más importantes del sector, esas 5 que controlan el oligopolio, que conforman ese oligopolio empresarial energético, tienen el 72% de los contratos de consumo. O sea, el 72% de la gente que tiene contratos en este país de electricidad lo tiene con estas 5 empresas, ¿no? Por tanto, es verdad, o sea, ellos tienen un control absoluto del mercado, pero también es verdad que lo que consumes les importa, porque si no, lo estarían haciendo ese juego sucio que están haciendo para vaciar pantanos mientras suministran oferta carísima para subir y llevar al alza el precio y maximizar su beneficio. Es decir, ellos juegan a las dos cosas, por supuesto, juegan a tener contratos y luego juegan a que tú consumas, porque eso son dos cosas que presionan al alza sus beneficios y maximizan sus beneficios, ¿no? No es verdad que las energías renovables sean más caras. Es decir, eso, primero hay que también hacer una reflexión sobre qué es caro y qué no es caro. Porque cuando una cosa es aparentemente barata, pero se hace o se produce con un coste medioambiental altísimo, eso es caro. Es caro para nosotros, es caro para el planeta, es caro para el futuro, es caro para nuestros hijos, es caro para todo el mundo. Y porque además eso genera unos daños que hasta económicamente implican que tienes que invertir en reparar todo eso. Entonces, ¿qué sentido tiene, ¿no? Es decir, más que esa lógica de acumulación propia del sistema capitalista, como decía un compañero, ¿no? Que bueno, ¿no? Que dentro de su lógica, cualquier cosa que sea luego acabar generando más dinero les va bien. Pero qué es caro y qué es barato es muy cuestionable. Pero en cualquier caso, además, hasta en términos económicos, la energía renovable no es la más cara. Es decir, hay una parte de inversión inicial que puede ser cara, pero luego, como lo es en las térmicas o lo es en las nucleares, pero que luego se amortiza. Y de hecho, una de las energías renovables más baratas hoy en día es la hidráulica, porque está prácticamente todo amortizado y en realidad se produce a un coste bajísimo. Y de hecho hay un tema ahí, por ejemplo, con la concesión o con la concesión de derechos de explotación de esas hidráulicas, que lo tienen las privadas, obviamente, y que es parte de lo que Unidas Podemos proponía recuperar, porque terminaban esas concesiones y porque lo recuperamos desde lo público, porque resulta que el precio es baratísimo. O sea, es la que más barato produce, ¿no? Entonces, bueno, el problema, como os decía, es que, por un lado, las propias empresas tienen un incentivo a ir a las renovables porque luego les resulta muy barato, pero tienen un incentivo a mantener parte de lo no renovable porque eso les permite fijar al alza los precios. Entonces ese juego, esa combinación es la que permite seguir maximizando su beneficio, ¿no? Pero para ello un tema clave de los que se ha hablado, creo que ha sido Guillermo, es la movilización social. Es decir, no podemos hacer esto sin movilización social. O sea, es escandaloso que los precios estén como estén, que las facturas estén como estén, que la gente no haya salido a la calle y que cuando lo haya hecho movilizada por Vox. O sea, es terrible. O sea, tenemos que reflexionar sobre eso porque no puede ser. Está la extrema derecha apropiándose, o sea, ya dejemos otros matices, ¿no? Pero está la extrema derecha apropiándose de las luchas propias de la izquierda y de luchas propias además en las que no creen, porque a ellos les importa un carajo el precio de la luz. O sea, ellos forman parte de todo eso, ¿no? Pero el problema es que hay gente que se está creyendo que son ellos los que defienden estos intereses, ¿no? Y que son ellos los que le están defendiendo, ¿no? Entonces tenemos un problema gravísimo cuando, como decía Guillermo, no hay movilización social, porque la movilización social es lo que puede
presionar la política, es lo que acaba moviendo la política y a los decisores políticos y a los que hacen política. Además, no puede ser que eso, que acaben esos temas tan distorsionados, acaben siendo apropiados por la extrema derecha, ¿no? Es una aberración total. Entonces, bueno, exactamente, hay que hacer pedagogía, pero además hay que movilizar a la gente en torno a estos temas, ¿no? Porque también, como bien decía Guillermo, pues hay una diferencia entre lo que es el poder real, que lo estamos viendo, y lo que es el poder político, ¿no? No siempre tener el poder político significa tener el poder real, ¿no? Pero hay que hacer el máximo que puedas con la política, ¿no? Porque para eso es la herramienta que nos representa a todos en teoría o a la que hemos optado entre todos, ¿no? Y luego me he apuntado aquí, pero ahora no sé cómo aumentar, cómo ganar soberanía en el manejo, me imagino, energético, no sé bien. Yo me he notado aquí que hay un tema importantísimo que es la Unión Europea, que es el otro gran tema. En teoría, la Unión Europea ha hecho un plan, un Green Deal verde, el Pacto Verde Europeo, para en teoría transitar hacia un modelo energético limpio y neutral o neutro en términos de efectos climáticos, ¿no? Eso es todo un tema también, porque en teoría, no sé si habéis visto la polémica estos días que ha habido sobre si las nucleares son verdes o no son verdes. Madre mía, ¿no? madre mía. Si las nucleares son limpias o no son limpias. Es todo un tema eso, es todo un tema. Y luego hay un tema con la Unión Europea, que es que los lobbies empresariales en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, son absolutamente terribles. O sea, movilizan millones y millones de euros en gente que presiona bueno, pasa en Estados Unidos, ¿no? Es como muy propio del modelo estadounidense, muy propio del modelo británico, pero siempre creemos que los europeos estamos más al margen de eso, pero no estamos tan al margen, sino que tenemos lobbies muy potentes en tal. Entonces, bueno, hay un tema que es eso, cómo intervenir sobre la Unión Europea, cómo influir sobre la Unión Europea y cómo hacer que la Unión Europea o que los países de la Unión Europea cumplan con ese pacto que entre todos se supone que hemos firmado y apoyado a alto nivel para transitar hacia un modelo energéticamente más sostenible, ¿no? Y más limpio. María del Carmen, adelante. Yo solo que, bueno, después te voy a hacer una proposición. Mi idea es la siguiente, es que estamos en un sistema neoliberal donde todo, en especial por los grandes tenedores de los capitales, todo se comercializa, ¿no? Y si se ha llegado a comercializar hasta la salud, ¿no? Ya si están jugando con nuestra salud, comercializando para sacar mayores beneficios a costa de nuestra salud. Lo que a mí me preocupa realmente de todo esto, porque comercializan hasta la educación, la salud, cuestiones vitales, y que la gente no termine de reflexionar al respecto. Yo se lo comento a mucha gente, después de lo del COVID-19 tenía la esperanza de que la gente reflexionara sobre cómo estaba funcionando este sistema neoliberal, de para quién trabajaban, porque era obvio frente a todo lo que veíamos, y sin embargo, la derecha ha cogido fuerza. Son cosas que, la verdad, me cuesta entender. Necesitamos movilización social y ha disminuido en estos años. Nos están dando duro, eso no lo niego. El sistema se está defendiendo, este sistema neoliberal se está defendiendo con todo, pero ciertamente necesitamos mucha pedagogía social, y en ese sentido yo quería pedirle a Cristina si de alguna manera podría hacernos llegar algún artículo, una especie de resumen de la exposición que ha hecho hoy, porque me parece que nos puede servir a nosotros de base para hacer pedagogía social, cada uno de forma individual, ¿no?
y si es posible incluso contar contigo para otros grupos a los que se les pueda informar y habilitar y sobre todo dar herramientas para que puedan seguir haciendo pedagogía social en este sentido, te lo agradecería, ¿no? Pero me parece importante que reflexionemos sobre por qué la sociedad en general, frente a lo que es obvio, está reaccionando en favor de posiciones tan cómodas como, no sé si es por miedo a la derecha, por la forma en que ellos se manejan imponiéndose a las ideas racionales, porque lo que ellos presentan son ideas totalmente irracionales, que no tienen ninguna base científica y sin embargo las dan por válidas. Yo no sé si, yo me dedico a educación y una de mis grandes preocupaciones es qué tipo de educación hemos estado dando que no somos capaces de reflexionar al respecto. Solo eso, gracias. Gracias. Segundo, Romero. Abre el micro, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, quería hacer una pregunta a Cristina. Una cosa que he echado en falta en toda la exposición que ella ha hecho al hablar del incremento del precio de la factura eléctrica es que no ha mencionado nada al hecho que yo no me lo sé explicar, no sé, y yo soy una persona preocupada por este tema. Es más, en algunos comentarios habéis visto que he puesto que el hecho de que algún compañero comentaba, no me acuerdo el nombre, que por el hecho de ser de Solar Energía, una de las cooperativas del mercado energético nacional, que son, como sabéis, lo he comentado, empresas que son de economía, o sea, que buscan un beneficio social, no maximizar los beneficios como cualquier empresa capitalista, ¿no? Yo pertenezco a la de Cantabria, Solar de Renovables. Yo no he visto un incremento destacable en mi factura, pero es por el hecho que tenemos una tarifa, diríamos, fija. Entonces, quisiera hacer esta pregunta. Si antes, desde todas las organizaciones de consumidores, se recordaba a la gente como una idea básica que lo que interesaba al consumidor medio en España era el precio regulado, ahora, en concreto, con este problema que tenemos tan grande, con el incremento de las facturas, se está dando el proceso contrario. Es decir, los más perjudicados, por lo que he leído, son los que tienen precisamente el precio regulado en este momento. A ver si ella puede hablar algo sobre ese tema, que para alguien que no lo entiende parece como una contradicción. Y bueno, no sé, nada más para dejar hablar a otras personas. Me ha gustado mucho el saber, porque lo desconocía, que la mayor parte de la producción energética se hace con compañías públicas en el contexto europeo, cosa que desconocía y que deja muy mal al gobierno, porque yo voy a hablar del gobierno, cuando no apuesta claramente por la creación de una empresa pública. Yo desconocía ese tema, me ha gustado saberlo. Y nada más, para mí en este momento importante la pregunta que acabo de hacer. Si hay algo que se pueda contestar a ello o explicar eso lo que he dicho. Gracias, segundo. Adelante, Cristina. Voy al revés ahora, voy de la última a la primera. Por cierto, segundo también ha dejado en el chat preguntando si era posible contratar una... No era una pregunta, perdón. Era una afirmación. Vale. Y el mío está bien claro, y todos los cooperativistas que hay en España. Vale. Adelante luego, Cris. Bueno, gracias de nuevo, como siempre. A ver, hay una cosa, claro, cuando lo explicas así tan esquemáticamente, igual no sé. Efectivamente, hay una cosa que dice segundo que es muy importante. Acordaros que he dicho que, ¿qué pasa? Que composiciones de facturas hay muchas, ¿no? O sea, modelos de facturas hay muchas, ¿no? Hay como tres grandes componentes, un componente fijo, un componente variable y el componente impositivo, ¿no? Pero sobre eso las empresas juegan, ¿no? Un poco por eso notamos diferencias, lo dice la OCU, ¿no? Y lo dicen las asociaciones de consumidores, ¿no? Que claro, que al final cómo nos impacte a cada uno de nosotros también depende con quién tenemos contratada la luz y tiene que ver
con cómo es la composición de nuestra factura, ¿no? Porque dentro de esto hay márgenes de variación importantes, ¿no? Pero hay una cosa muy importante y que tiene que ver con lo que señalaba Segundo. En la mayoría de esas facturas, como decía, el componente fijo es más grande que el variable. Y el variable es el que depende del consumo. ¿Qué ocurre? Que en las facturas de precio regulado, y por ejemplo, en las facturas que son propias de la gente que recibe el bono social, que en teoría es la gente más vulnerable, a ver, en teoría, porque luego hago un matiz sobre eso, ¿no? En teoría, ¿qué ocurre? Que es más fuerte la componente variable, o sea, es más dependiente de cuánto consumes. Y lo que te cubren es más la parte fija, ¿no? Entonces la parte fija se minimiza y entonces pasa a ser más dependiente de la parte variable. Entonces, claro, te están bonificando parte de tu factura, pero al mismo tiempo resulta que eres más dependiente de cuánto estás consumiendo. Y si el precio de consumo se dispara, resulta que es la factura más afectada. Entonces es una aberración, porque resulta que hay gente que tiene, que como os decía, y tiene una parte de distribución entre lo fijo y lo variable, que ya no importa mucho que reduzca su consumo, porque lo que pesa es lo fijo, pero que en este caso se ve beneficiada, mientras que la gente que más deberíamos proteger resulta que se ve más vulnerable en este contexto porque se dispara el precio y le multiplica la factura. O sea, se nota más en ese tipo de facturas que en las otras facturas. Entonces, claro, es un problema, ¿no? Dicho esto, además, se debería revisar y mucho el sistema de bono social. Porque, claro, no puede ser, por ejemplo, yo tengo familia numerosa, por ejemplo, ¿no? Pero no puede ser que sea por familia, porque tengas 3 hijos o menos. Porque yo puedo tener 3 hijos y más capacidad adquisitiva que una familia monoparental o una familia con 1 o 2 hijos o los que le dé la gana, pero que por renta tengan problemas para pagar la factura y acceder a pagar su consumo. Entonces, hay un criterio de renta que debería primar sobre otros criterios que en el fondo están desvinculados de la renta. Porque si no tenemos a todos estos del barrio de Salamanca, de Madrid, ¿no? Con 3 hijos y más, ¿no? Que resulta que tienen bono social porque tienen familias numerosas todos, ¿no? Y encima son ellos los que están beneficiándose de los descuentos, ¿no? Y que seguramente son ejecutivos de esas empresas además. Pero bueno, dicho sea eso, ¿no? Es decir, hay una distorsión ahí muy importante y que Segundo ha marcado y tiene toda la razón, ¿no? Y lo que decía Carmen, que me parece importantísimo. Bueno, voy primero a lo práctico y luego voy entrando en otros temas, ¿no? Lo práctico, tienes 2 artículos en el número 76 y 77, si no recuerdo mal, de la revista Política de Izquierda Republicana, que ahí es donde publiqué un poco los artículos en que me he basado para hacer la intervención de hoy, ¿no? Y luego, como os decía, os recomiendo encarecidamente la revista Alternativas Económicas, que es una revista montada además en torno a una cooperativa también, o sea, es un modelo cooperativista. La revista original es francesa y parte de eso, un modelo cooperativista. Y ahora la montaron en España hace unos años. Y me parece una revista que hace un trabajo espectacular en términos de esa pedagogía que necesitamos, ¿no? Para entender de manera crítica la economía, o la economía lo determina todo, le gusta a quien no le guste, quien no le gusta a quien no le guste. Entonces, es muy importante entenderla, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo eso. Y entonces, 2 cosas. Por un lado, sí, es alarmante que la gente se esté dejando pisotear sus derechos y que la gente no está haciendo ninguna reflexión sobre lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? Madrid es un caso paradigmático, ¿no? O sea, bueno, yo no sé los que vivís en Madrid, pero a mí me pasó que el día siguiente de las elecciones del 4 de mayo salí a la calle y os digo honestamente, sentía animadversión. O sea, no podía entender que tanta gente hubiera votado eso. Es que no lo podía entender. Me generaba una inversión, iba mirando a la gente y decía, pues si parecen gente normal. No puede ser que estén votando esto, por favor, ¿no? Porque en el caso de Madrid, además, no solo es que sea un gobierno que destruye
en los servicios públicos, ¿no? Y que ataca a los servicios públicos, especialmente de salud y de educación. No solo los ataca, sino que los mercantiliza hasta niveles absolutamente, ¿no? Sino que además empuja a la gente a lo privado y la gente encima está contenta, ¿no? No, claro, es que, ¿no? De hecho, la comunidad autónoma que tiene más gente mutualizada en servicios médicos es Madrid, y aquí tan felices todos. Pero no solo eso, es decir, tú, por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo o no con la señora Ayuso, ¿no? Pero es que la señora Ayuso en plena pandemia, su gobierno firmó la orden de no trasladar a la gente de las residencias con COVID y dejarlas morir en las residencias. Eso no tiene que ver ya con si piensas una cosa o la otra. Eso es criminal. Eso es de delito. Entonces, ¿cómo esta señora no solo se le ha caído la cara de vergüenza, sino que no ha acabado frente a la justicia, sino que encima ha arrasado en unas elecciones, ¿no? Defendiendo el bar, como tú dices, defendiendo lo emocional, ¿no? Porque no sé, le podríamos decir a la gente ahora que vaya a atenderse al bar, ¿no? Cuando necesiten oxígeno y cuando necesiten test de antígenos y PCRs, que vayan al bar y a pedir la baja también al bar. Entonces, ¿qué está pasando, ¿no? Y tiene mucho que ver también con lo que tú dices, con ese sistema educativo. Yo tengo un hijo de 6 años, me aterra. Y eso que, por supuesto, mi hijo va a una escuela pública. Y donde la gente está más comprometida y donde sabes que está la gente que cree en la educación, ¿no? Pero los pocos recursos que tienen, los obstáculos que les ponen, ¿no? Tenemos un sistema educativo de mierda. O sea, un sistema educativo que no ha hecho crítica de nada. Un sistema educativo que no ha enseñado la República, la Guerra Civil y el franquismo. Es un problema gravísimo porque sin eso no se entiende este país. Y no se entiende la realidad de este país, no se entiende lo que pasa en este país hoy. Sin todo eso, ¿no? Entonces, tenemos un problema gravísimo. Pero fijaros, por hacer el contraste también, por poner una nota de que estamos haciendo cosas, ¿no? Porque si no salimos de aquí cortándonos las venas, ¿no? Salimos de aquí diciendo, bueno, esa ya, o sea, de aquí me voy y me tiro para el barranco, ¿no? No. Y voy a un ejemplo y de aquí salto a lo que estáis haciendo hoy, ¿no? Yo en realidad no soy especialista en mercado energético y en mercado eléctrico, lo quiero dejar bien claro. Soy economista crítica de izquierdas, pero estoy especializada en temas de desarrollo, en temas de cooperación y desarrollo. Esa es mi especialidad. Lo que pasa que, bueno, luego hago incursión, me gusta escribir, hago incursión en temas de economía española porque me parece importante reflexionar sobre ello e intento hacer pedagogía sobre eso, ¿no? Porque me parece importante y porque me parece que es en lo que puedo aportar, ¿no? Pero yo en muchas de estas doy muchas clases sobre cooperación y desarrollo y me pasa muchas veces que tengo eso a los alumnos enfrente, que son gente que se quiere dedicar a la cooperación, que se quiere dedicar al desarrollo, que quiere un mundo mejor, ¿no? Pero que cuando ven cómo funciona el mundo, eso, ¿no? Le dan ganas de cortarse las venas a todos, ¿no? Y decir, no, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hago yo en este mundo? Yo tan minúsculo frente a este monstruo, ¿no? Frente a toda esta operativa y todo esto que me supera, ¿no? Y entonces una cosa importante que creo que todos tenemos que recordar siempre, porque yo creo que el neoliberalismo nos ha calado tanto a todos, que el mismo individualismo que permea el funcionamiento de todo, acaba permeando también la solución, ¿no? Y entonces nos vemos como individuos, ¿no? Cómo actuamos como individuos, nosotros pequeñitos, frente a todo esto, ¿no? Y los cambios más importantes siempre llegan de la suma de esos comportamientos individuales, de esos compromisos individuales, ¿no? Muchas veces anónimos, ¿no? Pero que suman y que van construyendo pues, el castillo de arena, ¿no? Grano a grano, ¿no? Yo siempre cuento, por ejemplo, que tenía una buenísima amiga que falleció porque tenía una enfermedad de distrofia muscular. Bueno, le fue paralizando los músculos, incluido el corazón. Y que bueno, antes de eso terminó en silla de ruedas. Pero que era una mujer con un empeño impresionante y con todas las dificultades, con todos los obstáculos que la vida le había puesto, por ejemplo, se iba a trabajar con niños con parálisis cerebral en determinados lugares, ¿no? Y yo decía, yo por ejemplo no tengo capacidad para eso,
Yo me desmoronaría con eso, no sé hacer eso. Pero sé ponerme delante de la gente y hablar y hacer pedagogía, ¿no? E intentar transmitir de las cosas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una capacidad, una habilidad, ¿no? Y sobre todo tenemos el compromiso de querer cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, es la suma de todo eso lo que consigue transformar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante destacar que lo que hacéis hoy, pero no lo que hacéis hoy, porque yo he visto que esta era la 88. Es decir, lo que venís haciendo hace mucho tiempo es parte de esa pedagogía, es parte de ese esfuerzo de movilización, ¿no? A veces nos desespera no llegar todavía a más gente, ¿no? Pero vamos llegando a más gente, ¿no? Entonces, es importante no desvanecer, ¿no? O sea, seguir apostando un poco y creer en nosotros, ¿no? Y creer que nuestro aporte, por pequeñito que sea, suma con los aportes de los otros, ¿no? Y bueno, y entre todos, ¿no? Creo que conseguimos cambiar. Os pido disculpas un momento porque está mi hijo, que no sé qué pasa, que tiene 6 años, y es que estoy sola con él y me está llamando un momento por tema. Disculpar, no, pedirte disculpas a ti. Yo también quería decir unas palabras. Mira, que no os oye, ahora no os oye, que no está ella aquí, que se fue junto al niño. ¿Luego puedo decir unas palabrucas? A ver. Disculpad porque... Muchísimas gracias y Cristina, la verdad es que escuchándote deberías coger la megafonía delante del Congreso y gritarles eso del crimen, lo del crimen social. Una cosa que en la Plaza de Santander, del Ayuntamiento de Santander, llevo años gritando de que ese abandono y esa soledad que mata por falta de residencias y por falta de atención de dependencia es un crimen social. Es que escucharte a ti sería bueno esto, verte en las plazas de Madrid o delante del Congreso. ¡Ole tú! No, delante del Congreso no, compañero, dentro del Congreso. Dentro. Eso, sería lo mejor. Gracias, Miguel. Gracias, Cristina. Y discúlpanos a nosotros que te estamos alejando de tu niño. Es lo primero, ¿eh? No te preocupes. Bien. ¿Habías terminado ya, Cristina? ¿Le doy la palabra siguiente, sí o no? Sí, he terminado. Bueno, vale. Disculpad, pero es porque además me habían entrado como varias llamadas que he ido apagando. Entonces, claro, cuando de repente he visto que llamaban abajo y mi hijo me empezaba a decir, digo, bueno, algo pasa, pero ya claro. no pasaba nada. Pero bueno, muchas gracias y muchas gracias por tus palabras, Miguel Ángel, que siempre nos reconfortan. Francisla. Buenas tardes. La verdad es que sí que es verdad que ha sido pedagógico, Cristina, porque el descifrar el recibo de la luz pues es complicado, es complicadísimo para cualquiera, pero cuando eres más mayor es todavía más complicado. Yo también soy de la misma cooperativa que Santiago, soy de Zona Energía, pero yo vivo en Segovia y además tengo una casa en el pueblo que también es de Zona Energía, pero yo lo que no entiendo por qué tenemos una distribuidora que en Segovia nos impone y en el otro sitio también, pero la distribuidora del pueblo es una distribuidora pequeña y una comercializadora. La comercializadora que tenemos es Zona Energía en ambos casos, pero la distribuidora no. Entonces, ¿qué criterio se sigue? Porque yo con la distribuidora del pueblo estoy contenta, estoy conforme, es la distribuidora de toda la vida. Pero ¿por qué nos imponen una distribuidora en el entorno donde nos movemos? Y otra cosa, el individualismo, yo estoy convencida de que nos viene por una cosa que acaba de apuntar Miguel Ángel, que es por la soledad y por la falta de solidaridad. Y esto se convierte en sálvese el que pueda. Y no, cuéntame. Bien, antes de que se me olvide, porque ya va arriba del todo, Vicente Poza había puesto antes en el chat
de que es importante la potencia contratada. Hay quien tiene contratado más de lo que necesita y por eso pagan más. Yo tengo contratado 3.300 kilovatios y con esto todo funciona correctamente. Solamente para puntualizar ese, porque si no se me perdía en el chat, ¿vale? Y ahora, Chon. Bueno, yo creo que te estás quizá tú con tu repugnación, te vamos a dar un palo, porque es que nosotros somos muy preguntones y sí, mira, a nosotros nos interesa todo lo que traemos aquí porque de alguna manera quizá lo hemos practicado en la calle a lo bruto, pero en realidad en las universidades muchos no hemos llegado. Entonces nos parece interesantísimo todo lo que vosotros nos dais, porque nosotros también luego lo transmitimos en otros lugares y en otros momentos. Entonces, por eso, te agradecemos a ti y a todos los que han participado hasta ahora que vengáis aquí a enseñarnos. En realidad, nosotros necesitaríamos una universidad de mayores para que todo lo que no hemos podido hacer antes lo aprendiéramos y pudiéramos transmitirlo. Yo creo que esto es bueno. A lo mejor muchas veces nos quejamos de que no somos capaces de transmitirlo a mucha gente, pero vamos a ver. Había un antiguo así anuncio que decía tacita, tacita. Pues nosotros gotita a gotita, movilización a movilización, creo que vamos calando. A lo mejor no en la escala que quisiéramos, porque efectivamente tenemos muy crecida la ultraderecha, tan crecida que cuando ahora terminen las elecciones en Castilla y León, algunos pues van a mirar si no se van a conocer. Es así. Entonces sí que nos interesa que seguir aprendiendo, seguir avanzando y por eso os llamaremos a ti y a todos los compañeros que queréis venir porque os necesitamos. Entonces, por otro lado, decirte que efectivamente nos has aclarado muchísimo en el tema de distribuidoras, tal, y por otro lado nos has aclarado más la necesidad que tenemos de empresas públicas, que no es el coco, porque lo que se vende por la ultraderecha, el PP, incluso el PSOE, es que ahí es el dormidero de vagos que no hacen nada y así nos lo ponen, pero es mentira, es mentira. Mira, yo defiendo la escuela pública porque es la más plural, la más transversal, la que más valores da. Y es verdad que faltan muchos, pero es la que nos ofrece. Anda, vete a los colegios que segregan y que hacen cosas. Yo de pequeña he estado en las Carmelitas, la niña pobre con becas, y me acuerdo, de ahí salí atea con 9 años. Atea total. Entonces, bueno, pues es lo único que nos quedó bueno para ese tema. Pero bueno, decirte de nuevo que perdones, que muchas gracias y que de alguna manera te llamaremos seguro más veces y si eres tan amable tendrás que venir porque 30 segundos. Personas como tú los necesitamos, ¿vale? Nada más. Bien, le toca ahora a Guillermo, pero antes de eso voy a deciros que os he puesto en el chat el enlace de la revista que nos recomienda Cristina. Vale, os he puesto el enlace ahí en el chat de las alternativas económicas, ¿vale? Para quien la quiera ver. Guillermo. Sí. Bien, yo voy a referirme sobre todo a por qué la gente no reacciona. Yo no tengo la solución, pero intuyo que tuvo mucho que ver. La gente en el 82 votó y de qué manera en un sentido de izquierdas. Y los resultados fueron los que fueron. Hubo cosas sin duda positivas, pero hubo una inmensa decepción. Y eso quema, y quema durante muchos años. Eso por una parte. Para que la gente reaccione y tome conciencia, ¿quién le lleva ese mensaje? ¿Quién le lleva ese mensaje? Porque desde 1800, las movilizaciones sociales, sobre todo el movimiento obrero, fue un trabajo inmenso de años, porque los trabajadores ingleses, para lograr la libertad sindical y la libertad de huelga, tuvieron que estar luchando casi durante 100 años. Pero hubo un trabajo tremendo, pedagógico, desinteresado, sin liberados, etcétera, ¿no? Y eso, y finalmente predominó un mensaje. Mira, para arreglar vuestra vida, vuestros problemas, solo tenéis que hacer una cosa. Votar a unos o votar a otros, pero no meterse en más nada, no implicarse, que la gente no se implicara y por lo tanto que no pensara. Yo me parece que estos elementos, aquí falta ese trabajo histórico
de pedagogía política, de pedagogía económica. Y digo una cosa, sería igual el pensamiento de la gente, la mayoría de la gente, si conferencias como estas fueran posibles, aplicarlas en un sitio, en otro, multiplicarlas, ¿sería igual? Pienso que no. Entonces, ¿qué le falta a la gente? ¿Qué pasa ahí? Pasa que falta información. Es una sociedad no poco desinformada, mal informada y tergiversada y ruinmente mal informada. Y por lo tanto me parece que no tiene que sorprendernos esto. Pero claro, el trabajo ya se acaba de decir. Hay que seguir machacando, dando. Pero no basta solo con mover la tecla. Porque ya se llegó a un punto donde aquí parece darle un me gusta o no me gusta y así hizo la revolución. Pues no. 30 segundos. Sí. La megafonía delante del Congreso. Muy bien. En el Congreso hay poco que decirles, de verdad. Ellos ya saben todo eso, lo saben de sobra. A quien hay que decírselo es a la sociedad. Coger el megáfono y por las aceras, por las plazas, por las calles y trasladar ese mensaje directamente a la sociedad. Porque allí en el Congreso ya no escuchan a nadie, porque ya no se escuchan unos a otros, sino observarlo. Yo tuve la ocasión corta de asistir a una sesión del Parlamento gallego y vi claramente, le dije, después fuera, me preguntaron y le dije, mira, todo cuanto habláis ahí no vale para nada, porque nadie escucha a nadie. Tenéis que coger el teléfono, el megáfono y ir por las calles, por las plazas, a decírselo a la gente directamente, porque ahí es enterrar las palabras. Nada más. Gracias. Gracias, Guillermo. Cristina, ¿vas tú o queda una palabra nada más? Entonces, como quieras. Le doy la palabra. Teresa. Sí, yo era una pregunta muy concreta. Con relación a las energías fósiles, se da una información por ahí, no sé si es correcta, quería que me la aclarases, por favor. Si es que efectivamente nuestras cuencas mineras se fueron cerrando, hicieron muchísimas huelgas hablando de movilizaciones los mineros, incluso llegaron hasta Madrid. Y resulta que ahora esas cuencas que están cerradas y esos trabajadores en el paro, o vete a saber cómo, resulta que ahora se nos trae, se dice que estamos trayendo, carbón de Estados Unidos. Claro, eso sería, de verdad, si es así, es una acción política tremenda, es decir, y una dejadez de nuestro gobierno. Yo lo siento, vamos, del que estaba anteriormente, porque me imagino que esto trae ya unos años, y de que, en fin, se esté sintiendo esto. Es decir, con un sistema industrial nuestro, español, bajísimo, que según los últimos datos solamente es el 14% de la producción industrial, cuando nos van quitando todo, para que sabemos que los grandes productores son Alemania y Francia en segundo lugar, a nosotros nos dejaron para el sol nada más, y cuando hay problemas de sol, de COVID y de otras muchas cosas, en nuestra mayor capacidad, y efectivamente, luego se cierran hoteles, y en fin, hay una decadencia de ese mini empleo, que se nos deja. Esa pregunta que no sé si es cierta, porque si es cierta, de verdad, es bueno, ya no es para ponerse frente al Congreso, es para algo más, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Teresa. Adelante, Cris. Bueno, muchas gracias de nuevo. La verdad que está complejo responder a todo esto. Yo la verdad, bueno, voy saltando así, porque como he ido anotando, pero respecto a la pregunta del carbón y respecto a lo que decía la compañera sobre el tema de la cooperativa y dónde se ponen las empresas, ¿no? Yo la verdad lo desconozco, no sé dónde la información sobre si estamos importando carbón de Estados Unidos. Yo no he escuchado nada, lo desconozco, entonces no puedo ni afirmar ni decir porque no sé, ¿no? Sí que sé, efectivamente, como muy bien señalas,
que está, pues aparte de los problemas de la economía española, es que es una economía desindustrializada, ¿no? Porque llevamos años deslocalizando todo el aparato productivo hacia otros países y quedándonos, además, desindustrializando mal, porque Alemania ha deslocalizado parte de la producción, pero ha seguido quedándose con una parte de la industria muy importante, con la parte fuerte, con la parte de valor agregado, y eso España no lo ha sabido hacer, ¿no? Entonces, estamos absolutamente desindustrializados y tenemos un problema grave en términos de estructura económica, ¿no? Más allá de eso, en el fondo las energías fósiles no son las energías, son muy importantes, seguimos siendo todavía muy dependientes de ellas, como señalaba en la exposición, pero no son las más importantes ya, ¿eh? O sea, en términos de porcentaje absoluto del tipo de energía que consumimos, creo que la eólica es la más importante ahora, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ahí. Pero desconozco, digo que desconozco lo que sucede efectivamente con el carbón, y por lo tanto no me atrevo a responderlo porque podría decir cualquier cosa, ¿no? Pero averiguaré sobre eso, investigaré un poco para ver qué es lo que efectivamente está sucediendo, ¿no? Y lo que decía Fuencisla, la verdad que, como os decía, yo tampoco soy experta en mercado energético. Entonces, hay cosas que desconozco y, por ejemplo, cómo funcionan específicamente las cooperativas, seguramente podéis contarme mucho más vosotros de lo que yo puedo contaros a vosotros, ¿no? Pero aprovecho para deciros que en esa misma revista Alternativas Económicas, que os ha mandado el link Isa, en ese mismo número 95 hay un artículo sobre el tema cooperativista y la energía. Entonces, también, si queréis buscar e indagar ahí un poquito más, podéis indagar ahí. Y dicho esto, ¿qué más me he notado aquí? Ya casi como por cerrar un poco y por aprovechar esto del efecto multiplicador que hablábamos, ¿no? Y por lo que decía Chon. Fíjate que para mí es un proceso de aprendizaje también. Es decir, no es una relación unilateral, es una relación bidireccional, ¿no? Es decir, yo trato de contaros cosas, pero yo aprendo mucho con cosas que me preguntáis y que me hacéis reflexionar, que a lo mejor no me había planteado y que de repente, es decir, es un proceso de intercambio este, ¿no? Entonces, y porque además creo que no hay que mitificar el conocimiento. O sea, el conocimiento es importante, pero es importante para usarlo, para hacer acción. El conocimiento en sí mismo se queda en... Lo digo también porque yo vengo de la universidad y no mitifico la universidad y no mitifico la academia, precisamente por eso, porque ahí muchas veces se quedan discutiendo sobre sus cosas sin darse cuenta que eso tiene que servir como herramienta de transformación, no es un fin en sí mismo, es un medio para transformar cosas, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo el conocimiento, a lo mejor, pero lo que hago es ponérnoslo vosotros como medio para que vosotros a través de vuestra acción transforméis, ¿no? Entonces es una cadena y eso creo que es lo que multiplica efectos y creo que es lo que nos sirve a todos, ¿no? Así que estaré encantada si me invitáis a esto, cualquier cosa o todo lo que pueda aportar de esto o de otro tema, porque no sé en qué tema me voy a meter ahora. Fijo que te llamaremos más veces, eso te lo puedo... Vete contando con ello. Hay tres que levantaron la mano ahora mismo, ¿vale? Antes de darle palabra a ninguno de ellos, Freitas, espera un minuto que ya te veo muy acelerado. Te voy a leer lo último que han puesto en el chat, ¿vale? Falta sentido común a los que gobiernan. Eso lo puso Arturo Manuel. Santiago, que es el que tiene los problemas de audio. Y contesta, y la destrucción de los servicios públicos. Pone Santiago también. La reforma laboral aprobada recientemente, algunos la valoran como una conquista para el movimiento obrero, cuando no se ha derogado lo que se prometió que se haría con la de Fátima Ibáñez. Y Alemania consume un 30% para la producción eléctrica, si no escuché mal en la radio. Importamos gas de Estados Unidos. Y segundo, pone el gran problema de las izquierdas en este país es que cuando llegan al gobierno no cumplen con los supuestos compromisos que adquieren con sus votantes y además se olvidan de que sin la movilización social no se consigue absolutamente nada.
parece que eso solo se contempla cuando se encuentran en la oposición. Y Francisla, que pone, porque tenemos distribuidora y comercializadora. Bien, pues ahora ya le doy paso a las palabras que hay y ya me olvido del chat. Freitas. No, informarle a lo que decía Cristina. El carbón que se ha comprado lo ha comprado Endesa para la térmica que estaba desmantelando en Puentes de García Rodríguez. Compraron 15.000 toneladas. Llegaron 3 buques, bañera, con 15.000 toneladas de carbón para esta central térmica. Y la estaban desmantelando. Esa es la noticia que hay. Simplemente era esto. Decirte la información tal como está. Gracias, Freitas. Vicente. Sí, yo solamente decir que una forma de ahorrar en la luz es si tienes contratado una potencia que sea superior a la que realmente necesitas. Porque ahora mismo ya casi todo el mundo tenemos en casa las bombillas LED que consumen muchísimo menos y además si compramos una lavadora, un frigorífico, ya son todos A3, 3 Plus, eso, que consumen menos y a lo mejor pues si somos ya, sobre todo nosotros que ya pues no sé, como en mi caso, que ya mis hijos ya se han independizado y estamos mi mujer y yo solos, pues bajando la potencia contratada es como realmente puedes ahorrar en la luz. No poniendo la lavadora a las 12 de la noche y tal, que eso ahí no ahorras nada, pero cambiando la potencia yo creo que sí. Y es posible ahora ya con los aparatos que tenemos y con las bombillas LED, pues ya se puede bajar la potencia y eso es importante para ahorrar. Nada más que era eso. Gracias, Vicente. Bien. Voy a deciros una cosa. Os recuerdo que Cristina tiene al niño detrás, por ahí por detrás, entonces quedan 2 palabras, 2 segundas palabras, entonces por favor no pidáis más palabras porque volveremos a contar con ella para que vuelva otro día. Entonces, si la cuidamos mucho hoy, nos va a repetir de buena gana. Cristina, quedan 2 palabras, ¿las doy o contestas tú, o sea, lo que te pusieron ahora? Ya, vale, segundo. Simplemente quería decir que creo que hay muy poco margen, lo que ha comentado el compañero que me ha precedido, hay muy poco margen con eso que plantea, lo digo porque son temas con los que estoy familiarizado. Lo que sí quiero es que todo el mundo sepa que independientemente de que en la zona donde viven no haya ninguna cooperativa energética renovable, que pueden contratar con la comercialización de la energía, que es lo único a la que tienen acceso esas cooperativas. Pero la distribución está en manos de las grandes compañías y eso es una decisión política del gobierno porque les exige una serie de condiciones que no pueden cumplir estas pequeñas compañías, como la nuestra, ¿no? Pero que sepa todo el mundo que si quiere puede tener energía de fuentes renovables con una cooperativa. Una cooperativa es una empresa del sector social de la economía. No busca generar el máximo beneficio para sus accionistas. Lo que busca es una economía social y que los recursos que vaya adquiriendo, bien por la comercialización o como muchas ya se han metido a la producción de energía renovable a pequeña escala, lo que les permite el número de socios cooperativistas que tienen, pues están consiguiendo algo que les puede permitir repercutir en una ligeramente más barata tarifa eléctrica, pero sobre todo se está planteando una batalla a lo que ella ha dicho en el primer tema, al tema del oligopolio. Entonces, yo, entre la poca esperanza que veo sobre el tema, la veo ahí, que todos seamos conscientes de que podemos contratar con este tipo de compañías. A veces no generando unas rebajas impresionantes, ¿no? A veces, incluso en algunos casos, yo personalmente lo rebajé en bien poco, era una opción ideológica. Es decir, voy a apoyar a la generación de energía renovable, voy a consumir energías de origen renovable, voy a apoyar una sociedad cooperativista en el entorno en que vivo, pero en un primer momento no existía en Cantabria tal compañía. Estuvimos comercializando con una del País Vasco, con Goyener, hasta que tuvimos capacidad
y hemos ido creciendo poco a poco, pero somos unos pocos miles de personas en Cantabria simplemente, pero estamos contribuyendo a esa batalla política en contra del oligopolio, nada más. Gracias. Gracias. Gracias, Segundo. Agustín. Sí, bueno, yo estoy meditando porque la verdad es que estoy bastante indignado con toda la situación, por esa y por la nuestra. Y la verdad es que yo he llegado a la conclusión de que ya que viene al pelo en los tiempos que corren, en el Congreso de los Diputados se puede librar un 15% de diputados, pero el resto están a ver qué pillan y es muy desagradable. Es como una granja, una macogranja de esas que están hablando ahora, que no producen nada, no han producido nada y no van nada más que al pillaje y por todos los sitios nos van a pillar. Y la gente está muy desanimada. Y la gente está muy desanimada porque te dicen que todos somos lo mismo. Y eso es lo que tenemos que romper, esa barrera, que esto tenga que cambiar y que la gente, a base de hablar con ellos, pues con los vecinos, con la gente normal, pues que vayan pensando en cambiar esto porque así no vamos a ningún lado. Nada más, compañeros. Gracias, Agustín. Bien, adelante, Cris. Bueno, muchas gracias. Y gracias por estos aportes, ¿no? O sea, por la información respecto al tema del carbón, ¿no? Que da respuesta a lo que preguntaba Teresa. Y que, bueno, como os decía, esto es bidireccional y aprendemos todos, ¿no? Por eso, por los consejos que habéis ido dando sobre la potencia, efectivamente la potencia es parte de lo que pagamos en la parte fija de la factura. Entonces, claro, si lo reducimos, se nos reduce la factura, pero también es verdad que, claro, como a todos nos aturulla tanto eso, ¿no? Cuando ves la factura no entiendes qué significa la potencia, no entiendes qué significa el peaje, no entiendes qué significa el no sé qué, ¿no? Pero está bien saber que podemos ajustar por ahí, o como decía Segundo, otra cosa que a veces nos agobia, ¿no? Porque sabemos que hay muchas empresas, pero a veces nos cuesta como cambiar, ¿no? O nos cuesta como... y porque además nos dicen, no, pero es que claro, esta distribuidora no está aquí, ¿no? Entonces como que nos parece que todo es imposible cuando en realidad hay márgenes, ¿no? De actuación e intervención. Creo que lo importante es que al final todos actuemos con coherencia, ¿no? Que al final es un poco, ¿no? Hay muchas batallas por dar, no solo esta, hay muchas causas, ¿no? No podemos estar en todas, porque no se puede estar en todas, pero intentar ser lo más coherente posible para que nuestro comportamiento como consumidores, como ciudadanos, como votantes, ¿no? Y como activistas y como actores sociales nos lleve a incidir en eso, en lo que creemos, ¿no? Y quería lanzar una última lanza porque en favor de algunos políticos y políticas, porque sí que es verdad que hay una parte de las figuras políticas que conocemos, ¿no? Que son absolutamente decepcionantes, y que es verdad que eso genera mucha desazón y que ver ese, por ejemplo, ese nivel de bronca en el Congreso es insoportable, ¿no? O sea, te ves, dices, ¿cómo se puede, no? Así. Pero lo digo porque conozco a parte de la gente que está en el Congreso y sigue habiendo una parte de la gente que cree en la política como herramienta de transformación. Y también necesitan no sentirse solos, ¿no? Lo digo porque hay mucha gente que sí, que está peleando por cosas y que se están consiguiendo cosas que no son seguramente todas las que querríamos ni como las querríamos, pero algunas cosas sí se están consiguiendo porque hay gente que le dedica mucho esfuerzo y mucho compromiso a eso, ¿no? Y también quería lanzar una lanza ahí porque me parece que si no a veces salimos con una imagen tan negativa de todo, ¿no? Que es importante quedarnos siempre con ese rayito de luz que nos ayuda un poco y que nos anima a nosotros mismos a seguir, ¿no? La lucha. Exacto, la lucha sigue, exacto. Te puedo ofrecer en homenaje a tus palabras una pequeña poesía de Gioconda Belli. Ay, sí, me encanta Gioconda Belli además. Entonces tú la conoces igual.
ese que dice queremos una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos, una huelga naciendo en cada cuerpo. Queremos una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres, de eléctricas. Queremos una huelga grande que hasta el amor alcance, una huelga donde todo se detenga, el reloj, las fábricas, las eléctricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos, una huelga de ojos, de manos y de besos, una huelga donde respirar no sea permitido, una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos de las eléctricas tiranas que se marchen y se hagan públicas. ¡Ole para ti! Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues, además ha sido un broche, ha sido un broche. yo creo que lo ha terminado el compañero mejor de todo lo que pudiéramos decir, porque Yoconda es Yoconda. Entonces, nada, Cristina, decir que nos han quedado algunos puntos que en algún momento tendremos que tocar contigo. El tema de los fósiles, el tema del gas, el tema de que sí es cierto esto que se está hablando de la falta de cereales en algunos lugares y tal. Bueno, habrá que hablar de tanto porque hasta hemos llegado a hablar del hambre en el mundo, ¿sabes? Y las posibilidades de que eso no ocurriera. Pero bueno, hemos salido como hemos salido y habrá que seguir luchando. Muchísimas gracias. Di a tu niño que qué paciencia, que qué estupendo es, que vaya aprendiendo porque tiene una maestra magnífica. Así que muchísimas gracias, de verdad, de verdad. Gracias, Cristina, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros, de verdad. A ti, muchas gracias. Cuando queráis podéis contar conmigo. Muchas gracias, Cristina. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la